Hola, mi nombre es Edson Gómez Zavala, matrícula CTM 033493 y esta es la actividad integradora de la materia de Administración de Bases de Datos. Define con tus propias palabras qué es una base de datos orientada a objetos. Una base de datos orientada a objetos es un tipo de sistema de gestión de bases de datos que se basa en los principios de la programación orientada a objetos. En lugar de organizar los datos en tablas, como lo hacen las bases de datos relacionales, las bases de datos orientadas a objetos almacenan los datos en forma de objetos. Estos objetos pueden contener datos en forma de variables o atributos o código, en forma de métodos o funciones. En esencia, este tipo de bases permiten almacenar y manipular datos complejos de manera más natural, ya que los objetos en la base de datos reflejan directamente las estructuras y comportamientos del mundo real en que se están modelando. Menciona las diferencias entre clase y objeto, además de anexar dos ejemplos de la vida real para cada uno. Una clase es una colección de objetos que contiene los mismos atributos, operaciones, restricciones y métodos. Es usado como una plantilla en el momento de crear objetos con las mismas características. Un objeto es una unidad compuesta por atributos y métodos que representan a los objetos en el mundo real. Por ejemplo, las clases serían autos y estudiantes, y un objeto de estos serían mi auto y estudiante Héctor. Explica qué es un modelo de dominio. Se refiere a la estructura y organización lógica de los datos en un sistema de gestión de bases. Representa los conceptos y las reglas del mundo real que se aplican en un área específicamente de interés. El modelo de dominio de las bases de datos define las entidades, los atributos y las relaciones que son relevantes para la aplicación del sistema que se está desarrollando. Dentro de los procesos del modelado de datos en una base orientada a objetos se encuentra el mapeo de datos. Menciona los términos que son necesarios para describir las características de una clase. En el proceso de modelado de datos de una base orientada a objetos es importante describir las características de clase. Algunos términos necesarios son atributos, métodos, herencia, encapsulamiento, polimorfismo. Estos términos son fundamentales para describir las características de una clase en el modelado de datos en una base de datos orientada a objetos. ¿Cuál será la diferencia entre una base de datos SQL y no SQL? En resumen, las principales diferencias entre ambos modelados serían: las SQL almacenan datos de manera estructurada y las no SQL lo hacen en su formato original. Las SQL proporcionan una capacidad de escalar baja en comparación con las no SQL. Esta es una de las principales ventajas de las no SQL, ya que están pensadas para grandes volúmenes de datos, por ejemplo como el Big Data. La adaptación de cambios de las SQL es poca y puede ser compleja. Sin embargo, las bases de datos no SQL son flexibles. Las bases de datos SQL están totalmente estandarizadas y las no SQL carecen de homogeneización. Las SQL utilizan múltiples aplicaciones de todo tipo. Las no SQL se emplean principalmente para el Big Data. Las SQL proporcionan consistencias en los datos de integridad. Sin embargo, las no SQL, al buscar rapidez, no ponen el foco en esta característica. La rapidez de ambas va a depender del contexto en que se va a usar. En datos estructurados, las SQL son más rápidas, pero como vimos anteriormente, las Big Data no es estructurado y es ahí donde consiguen mucha mayor rapidez las no SQL.